corresponde estudiar lo que es simulación de procesos industriales, ¿no? En la industria química. Bueno, en mi caso les voy a mencionar algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta en la simulación de procesos. Empezando, ¿qué es la simulación de procesos químicos? Bueno, es una herramienta moderna, el cual el ingeniero químico tiene que aprender a usar. Esto se ha hecho indispensable para la solución adecuada de diversos problemas en la industria. Permite efectuar el análisis de plantas químicas en operación y llevar a cabo un conjunto de tareas. Por ejemplo, detectar los cuellos de botella en la producción, predecir los efectos de cambio de las condiciones de operación y capacidad de planta, optimizar variables de operación, optimizar el proceso cuando cambian ciertas características, sean los insumos o condiciones económicas del mercado. Otras tareas son analizar los nuevos procesos para los nuevos productos, evaluar alternativas del proceso para reducir el consumo de energía, analizar condiciones críticas de operación, entre otros. Por ejemplo, aquí pueden observar un simulador preprogramado de una composición de resultados obtenidos mediante el desarrollador ChemSet. Por ejemplo, es de una destilación extractiva de 3 componentes, ¿no? De benceno, fenol y ciclohexano. Otro ejemplo es un simulador a través de Xcos, alojado en Scilab, y también este permite el diseño de programas para la simulación. En este caso se ve el comportamiento de un tanque de mezclado continuo de volumen constante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, Álvaro, más bien apaga tu micro. Ya. Algunas consideraciones básicas de la simulación de procesos que debemos tener en cuenta. Siempre y cuando se esté realizando la simulación de un proceso en estado estacionario, las características de la corriente de salida de la unidad de cálculo son obtenidas a partir de las características de la corriente de entrada y del conjunto de ecuaciones matemáticas que se esté definiendo en el proceso. Bueno, en este caso hay 3 elementos principales durante la simulación, que es el conjunto de datos, el programa a simular y los modelos matemáticos implementados en una unidad de cálculo. Por ejemplo, los elementos pueden hacer algunas propiedades químicas de algunos elementos o características de operación de ciertos equipos. Para los modelos matemáticos hay 2 tipos, que es las correlaciones y ecuaciones con parámetros ajustables a datos experimentales y los métodos predictivos para estimar ciertas propiedades. Los 3 tipos de modelos que pueden resolverse por medio de la simulación son el analizar un proceso, que predice el comportamiento óptimo del proceso mediante la computación de las ecuaciones de diseño obtenido a partir de un modelado previo. Segundo, el diseño de proceso, donde la simulación proporciona todos los datos del proceso requerido para el diseño detallado con diferentes equipos. Y por último, la optimización de este, ¿no? Que facilita la optimización del modelo de acuerdo a los datos experimentales obtenidos. Ya. También es importante tener en cuenta qué es un software de simulación. El software de simulación de procesos describe de manera más o menos explícita los procesos de forma de diagramas de flujo, donde las operaciones unitarias se colocan y se conectan las corrientes de intercambio de materiales y productos. Por ejemplo, en este diagrama de flujo de proceso es de la producción de especies valiosas en base de azufre desde gases pobres en anhídridos de azufre. El software tiene que ser capaz de resolver los balances de materia y energía para encontrar un punto de funcionamiento estable. El desarrollador de modelos para una mejor presentación de los procesos reales es el núcleo del desarrollador del software de simulación. Esto se puede clasificar en 2, en los simuladores con modelos previamente programados y los simuladores programables. El usuario, respecto a los simuladores con modelos previamente programados, quiere decir que el usuario utiliza paquetes de software de uso específico.
Son elaborados para una operación unitaria específica y un determinado rango de operación o de uso general que contienen en su estructura varias operaciones unitarias, las cuales pueden ser interrelacionadas entre sí para simular un proceso. Por ejemplo, tenemos Aspen Plus, Aspen HYSYS, ¿no? El cual su desarrollador es Aspen Tech. También tenemos a ChemCat, en el cual su desarrollador es ChemStations. Lo mismo con Pro2, su desarrollador es SimC. Y también otro desarrollador muy conocido que es el simulador Coco. Respecto a los simuladores programables, en estos el usuario programa sus propios modelos mediante el uso de paquetes de software de cálculos matemáticos, por ejemplo, MATLAB, Scilab, Matemática. Esto permite al usuario aplicar sus propios modelos e interactuar de una forma más profunda con los mismos. Algunas aplicaciones técnicas de la simulación de procesos, siendo esta la principal optimizar operaciones con velocidad y seguridad, predecir efectos producidos en el proceso por cambios de condiciones de operación, condiciones de distribución y capacidades de equipos involucrados. También evaluar los cambios de las condiciones de alimentación, realizar análisis del proceso estudiar de ciertas condiciones de operación y de la distribución de las redes de corrientes de equipos. También resolver el balance de masa y energía con rapidez en procesos que requieran una gran cantidad de cálculos. También entrenar a ingenieros y operadores para el uso de sistemas de producción, ¿no? Identificar utilidades controlantes o cuellos de botellas en un proceso y sobre todo estimar costos, realizar control de presupuesto y planificar. Bueno, a ver, la segunda parte, lo de conceptos, lo va a sustentar mi compañera Natalia. Tendría que dejar de compartir para que Natalia pueda... Chicos, ¿me escuchan? Sí, Ya. sí te escuchamos, Ruth. Ya, bien. Natalia, a ver si continúas, por favor. Chicos, buenas noches con todos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, continuando con lo que mencionó mi compañera acerca de los conceptos básicos para la simulación de procesos, la clasificación para los esquemas de simulación pueden darse en dos tipos. Por ejemplo, la simulación cualitativa, la cual tiene por objetivo el estudio de las relaciones causales y tendencias temporales cualitativas de un sistema, mientras que la cuantitativa se encarga de describir numéricamente el comportamiento de un proceso. Todo esto a través de un modelo matemático. Este tipo de simulación cuantitativa se puede clasificar a su vez se puede dar tres tipos de clasificaciones. La simulación estacionaria, cuando implica la resolución de los balances del sistema sin considerar la variable temporal. En cambio, la simulación dinámica sí va a implicar la resolución de los balances del sistema dependiendo del tiempo. También se puede clasificar como simulación determinística, cuando las ecuaciones dependen de parámetros y variables conocidas con certeza, mientras que en la estocástica se aplica cuando ciertas variables están sujetas a incertidumbres, que pueden expresarse por funciones de distribución de probabilidad. Y por último, la última clasificación sería la simulación global, la modular y la híbrida. En el caso de la primera, se plantea el modelo matemático que representa el proceso global. Se reúnen todas las ecuaciones que describen el proceso y las resuelve como un gran sistema de ecuaciones que generalmente son altamente no lineales. En el caso de la simulación modular, este se define por un sistema de ecuaciones independientes o un modelo matemático, las cuales deben resolverse en forma óptima. Más adelante explicaremos un poco más acerca de este tipo de simulación. Y la simulación híbrida, donde los simuladores híbridos van a ser aquellos que se van a formar al combinar la estrategia modular
y la orientada a ecuaciones de forma tal que se puedan aprovechar los aspectos positivos de ambas metodologías. En cuanto al enfoque modular secuencial de simulación, este va a permitir recrear el proceso de manera rápida y eficiente. Se va a basar en modelos matemáticos y métodos numéricos para que puedan ser resueltos. En el caso de ese tipo de enfoque, se van a presentar 4 principales características. Esas son las siguientes. Las corrientes de entrada de cada una de las unidades a recrear serán utilizadas para calcular las corrientes de salida. Esto se va a realizar a partir de los principios de las operaciones unitarias o procesos unitarios que se tratarán de describir la simulación. La segunda característica será que la red de corrientes equipos debe ser conocida. La tercera, que las corrientes de salida de cada una de las unidades a recrear resultarán posibles corrientes de entrada para otra unidad. Y en cuarto lugar, el ingeniero encargado de realizar ese tipo de cálculo deberá reconocer cuándo existen corrientes de recirculación. Dentro de la estructura de este tipo de simulación o los simuladores de proceso modular secuencial, se pueden distinguir 3 componentes básicos, los cuales son la lógica central o general del simulador, la sección de estimación de propiedades termodinámicas y la biblioteca de módulos de equipos. En el caso del primer elemento, este a su vez se va a comprender o se va a dividir en 3 otros componentes que hacen referencia a la lógica general de administración, la sección de entrada de datos y la sección de salida de resultados. En general, toda la parte de la lógica central o general del simulador va a ser considerada el cerebro de este, ya que va a comprender entre el procesamiento del diagrama de flujo del proceso y los pasos para su resolución. Perdón. En el caso de la sección de estimación de propiedades físico-químicas, esta va a ser fundamental para el éxito y la flexibilidad de un programa, ya que esto está determinado en gran medida por la capacidad de las subrutinas físico-químicas para realizar estimaciones rápidas y precisas de las propiedades de las corrientes involucradas en el cálculo y también de la habilidad para poder generar respuestas alternativas ante datos inconsistentes. Y finalmente, la biblioteca de módulos de equipos, que se van a encargar más que todo en resolver los balances de masa, energía y eventualmente si se presenta alguno de cantidad de movimiento correspondiente a cada equipo. Algunos de estos tipos podrían ser reactores químicos, torres de intercambio gas líquido, intercambiadores de calor, bombas, compresores, entre otros. Ahora hablaré de los pasos a seguir para poder desarrollar una simulación de procesos químicos de manera eficiente. En primer lugar, es muy importante definir el problema y los objetivos a lograr para poder justificar la realización de la simulación. Este procedimiento se va a realizar sobre la base de una serie de preguntas, estableciendo la precisión requerida para poder responderlas. En este paso es necesario estudiar el proceso para poder identificar las áreas sensibles económicamente, recolectar los datos de los balances ya sea de materia o de energía, y así como también los procedimientos de operación y control. En el segundo paso, se deberá desarrollar un caso base y analizar la sensibilidad del proceso. Esto se va a realizar con la finalidad de identificar las unidades y los parámetros, en donde una pequeña perturbación sobre las condiciones de operación pueda producir algún tipo de disturbio o algún cambio apreciable sobre aquellas variables de importancia. El tercer paso es analizar los recursos requeridos para lograr los objetivos de la simulación. Entre ellos podemos encontrar la mano de obra, el tiempo o el dinero. En cuarto lugar, se encuentra desarrollar las unidades de cálculo o modelos de simulación. El quinto paso es validar el modelo de simulación o evaluar la precisión de dicho modelo. Y el último paso es aplicar el modelo
y posteriormente su interpretación y la comprensión de los resultados obtenidos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de aplicar el modelamiento y la simulación de procesos? En la diapositiva podemos encontrar varias ventajas, como va a permitir diseñar, validar y mejorar procesos. También va a permitir estudiar los procesos existentes de manera muy rápida, completa y muy económica. La simulación también va a permitir controlar todos los factores que afectan al modelo matemático seleccionado. Y ofrece también la posibilidad de estudiar la sensibilidad de los parámetros básicos del sistema, así como de los parámetros de costo. Por ejemplo, si en un proceso una variación de algún tipo en un porcentaje de 20% sobre alguna variable controlada en el proceso va a afectar, en qué grado podría afectar esta variación al proceso. Ahora va a continuar mi compañero para seguir explicando esto. Bueno, buenas noches, compañeros. Ahora voy a explicar la parte de aplicaciones. Básicamente, la parte de aplicaciones nos corresponde tanto a Luis como a mí. Voy a empezar yo con una pequeña aplicación. ¿Me confirma si pueden ver mi pantalla y si se escucha bien? ¿Se ve? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver una aplicación práctica de este simulador. En el caso de hoy voy a tocar el simulador Aspen Plus. Es un simulador del paquete Aspen One junto con el HYSYS, con el Dynamics y otras herramientas más que vienen en el Aspen One. En este caso, a mí me va a tocar el Aspen Plus y a Luis va a tocar el simulador de Aspen HYSYS. Bueno, ¿qué caso voy a tomar hoy día? El caso que voy a tomar es el dimensionamiento de los reactores químicos clásicos, en este caso batch CCTR y el PFR. Estos se van a evaluar en el Aspen Plus y vamos a calcular las dimensiones de cada reactor. Esto básicamente es una aplicación directa a lo que nosotros hacemos en el curso de diseño de reactores. Así es que a los que ya hemos llevado nos servirá para recordar y a los que todavía no lo hacen, pues este es un tema, creo que el corazón del curso. Bueno, ¿qué conceptos previos debemos saber para un diseño de reactor? Primero, cinética química, ya que en todo el curso se ve leyes de velocidad, constantes de velocidad, energías de activación, y en la segunda parte se ve lo que es el dimensionamiento de los reactores. En el dimensionamiento de los reactores tenemos los reactores clásicos que acabo de mencionar, hacemos balances de materia y energía cuando los reactores ya no son isotérmicos. Y unas cosas importantes, un aspecto importante de los simuladores son los métodos o también llamados paquetes termodinámicos que se necesita en cada cálculo, ya que no todo el tiempo los cálculos van a ser a condiciones ideales. Se necesitan ecuaciones de estado, cálculos de fugacidad y estos paquetes termodinámicos se deben conocer bastante bien para que los resultados sean adecuados. Luego, ya como mencionó mi compañera, para una simulación he colocado estos pasos. Información de entrada, tenemos que recolectar la información de entrada y sintetizarla. Esta información de entrada va a entrar, valga la redundancia, al modelo del proceso, lo que es las ecuaciones, y por último se va a evaluar en un simulador mediante una simulación y contrastación de resultados. Bueno, el día de hoy voy a presentar un ejercicio que lo voy a aplicar para los tres reactores para ver cuál es la performance que ve en pantalla. Habla acerca de una reacción en fase gaseosa elemental
basada en la concentración. Como ven, es una reacción simple de una sola reacción, diterbutil peróxido que se convierte en etano y acetona. Lo que nos menciona es que la reacción se lleva a 10 atmósferas y 127 grados Celsius, con un flujo de alimentación, ya que nos dice que hay impurezas, tomo que el flujo de alimentación es el reactivo limitante, completamente puro. La reacción se pretende llevar isotérmicamente a una conversión del 90% en un reactor batch, pero luego esto lo vamos a aplicar tanto al reactor CCTR y luego al PFR. Estos datos cinéticos, se conocen algunos datos cinéticos como la constante de velocidad y también la energía de activación. Ojo, la constante de velocidad está a una temperatura de 50 grados, que es distinta a la constante de velocidad, a la temperatura a la cual se está llevando el proceso, que es 127 grados. Me piden encuentra el tiempo necesario para alcanzar esta conversión. Bueno, este problema se puede hacer a mano, simplemente primero escribiendo las ecuaciones de velocidad, luego haciendo la balance de materia y luego integrando las ecuaciones, en este caso el reactor batch, y se puede hallar el tiempo necesario. Pero en este caso lo vamos a hacer en el simulador. Lo que decía era que una vez que tengamos el problema propuesto, debemos sintetizar la información con la finalidad de que se muestre más ordenado y que podamos tener los datos obtener los datos con mayor facilidad. Las sustancias presentes, ya las mencioné, el literbutil, peróxido, el etano y la acetona. La fase de reacción es gaseosa. Esto es muy importante porque no es lo mismo llevar una fase en reacción líquida que en reacción gas. Las ecuaciones cambian. Hay un factor de expansión relacionado con un cambio del volumen. El tipo de cinética elemental quiere decir que la ley de velocidad obedece a la estequiometría. Me dan la temperatura y presión, condición de reacción isotérmica. Si me dicen isotérmica, no voy a tener que calcular balances de energía, solo balances de materia. Un flujo molar de alimentación. La fracción de la alimentación del reactivo limitante, como ya hemos dicho, vamos a asumir que es puro. No me dicen nada más de impurezas en la alimentación. Uno completamente puro. Una conversión que queremos alcanzar del 90%, una constante de velocidad a una cierta temperatura, una energía de activación y por último, los reactores en los que vamos a evaluar este problema. Primero, ya tenemos la información de entrada, ahora vamos a pasar al modelamiento. Como dije, este es el balance de materia general. Creo que esto lo hemos visto en muchos cursos ya, pero siempre es importante recordarlo porque es la base de todo proceso. Aquí pongo algunas especificaciones de cada reactor. Son muy cortas, pero son muy importantes. Por ejemplo, para el reactor batch no hay entradas ni salidas, solamente hay generación. Esta parte se elimina, esta parte se elimina, hay desaparición o generación y acumulación. En el CCTR y en el PFR, ya que se tratan de reactores de estado que son procesos continuos, entonces no va a haber el proceso de acumulación, el fenómeno de acumulación, disculpe. Para el batch tenemos su balance de materia termina resultando de ser la velocidad de reacción, el volumen, el flujo molar, pero la cantidad de moles al inicio del reactivo limitante y la tasa de cambio de la conversión con respecto al tiempo. Este vendría a ser el balance de materia, pero ya esquematizado en función a las variables que nos importan, en este caso la velocidad de reacción y la conversión. También para el CCTR entra una determinada cantidad de reactivo limitante y sale otra. Esta cantidad de reactivo limitante está en función a la conversión que se produce en el reactor. Y para el PFR también. La única diferencia es que en el CCTR la conversión es constante, es una sola conversión. En el PFR la conversión varía a lo largo de la longitud del reactor. Por eso es que la longitud del reactor del PFR es muy importante. El PFR es el reactor de flujo pistón. El CCTR es el reactor de tanque continuamente agitado. Entonces,
lo que importa aquí es diferenciar entre el PFR y el CCTR. A pesar de que los dos son reactores de procesos continuos, la diferencia es que en el CCTR la conversión es constante durante todo el proceso. En cambio, en el PFR, la conversión varía en el eje, a lo largo del eje del reactor. Por último, tenemos estas ecuaciones que son las más importantes del curso de reactores. El parámetro o la variable, mejor dicho, las variables de operación de cada reactor. Para el reactor batch es el tiempo, para el CCTR es el volumen, para el PFR también es el volumen, y para el último reactor, que es el reactor de lecho empacado, este no se toca, pero de todas maneras es importante tenerlo, es la masa del catalizador, o masa del lecho. Bueno, ahora vamos a ir a la parte importante, la simulación. En la simulación vamos a ver 3 casos. Primero, el primer caso es vamos a hacer una comparación entre el reactor batch y el reactor CCTR. Vamos a evaluarlos al mismo tiempo de reacción ambos, y vamos a comparar en cuál de los dos hay una mayor conversión de diterbutil, o también podemos verlo en el lado de la obtención de etano. ¿Por qué etano? Porque vamos a determinar que el etano es nuestro reactivo, nuestro producto deseado. En la ecuación, en la reacción química teníamos diterbutil que da etano y acetona, pero vamos a considerar el etano como el producto deseado y la acetona como un subproducto. Esto es porque el etano tiene un poco de un costo mayor, más aproximadamente $6 por kilogramo, y la acetona aproximadamente $3 por kilogramo. Y además el etano, ahora que está de moda el etanol, se puede producir a partir de etano mediante una reacción de acidificación con ácido sulfúrico. El etanol, se puede obtener etano también a partir de etileno, pero son 2 pasos, etano, etileno y luego etanol. Entonces vamos a designar a nuestro etano como nuestro reactivo deseado. Entonces, yendo al simulador, acá tengo el esquema de los 3 reactores. En este caso vamos a evaluar los 2 primeros, el reactor batch y el reactor CCTR. Ya coloqué las condiciones de alimentación en el reactor. Nos decían 127 grados Celsius, 10 atmósferas, un flujo molar de 2.5 mol por minuto. Como nos dijeron que la reacción era, la alimentación era pura en diterbutil, la fracción molar del diterbutil es 1 aquí en este caso. Estos datos corresponden a la alimentación. Luego, un duplicador de corriente, en este caso sería triplicador de corriente, para que todas las entradas sean las idénticas a cada reactor. Una vez que especificamos las condiciones de este reactor batch, las mismas que el reactor CCTR, en este caso tenemos 127 grados, que es la temperatura de reacción que dice el problema. Tenemos especificada la presión del reactor, que es 10 atmósferas, que también nos presentan otras opciones. La cinética. Aquí ya he colocado la reacción 1. La reacción 1, que vendría a ser básicamente esta. El diterbutil con un coeficiente por ser reactivo -1, un exponente 1 en la ecuación de velocidad. Los productos etano y acetona con coeficientes 1 y 2 no tienen exponente porque por ser productos no ingresan a la ecuación de velocidad. Esta reacción ya está ingresada. Acá tenemos hemos ingresado los datos también que nos decía el problema. Es una reacción en fase totalmente gaseosa, en vapor. La velocidad no está basada en el peso del catalizador, sino en las concentraciones de los reactivos. Y acá tenemos la constante de velocidad que nos dieron, en este caso fue 10 a la menos 4 minutos. Pero en este caso, 10 a la menos 4 horas.
En este caso tenemos que pasarlo a segundos. Solo Aspen nos permite poner la constante velocidad en segundos. La energía de activación y la temperatura, la cual es esta constante. Aspen Plus, en este caso, nos dice que si la temperatura está especificada, va a emplear esta ecuación para convertir esta constante de velocidad a la constante de velocidad a la temperatura de reacción. Entonces, volviendo al reactor, la cinética ya está establecida, he colocado la reacción 1, ya está subida al reactor, y nuestro criterio en este caso va a ser el tiempo. El criterio de para que se detengan los cálculos es el reactor, el tiempo y el valor a la cual se va a detener. En este caso voy a calcular para un mismo tiempo para los dos. Como lo había puesto en la diapositiva, la condición es que tanto el reactor batch como el CCTR van a tener un mismo tiempo de reacción. Y vamos a comparar, mejor dicho, quién convierte más el reactivo limitante, el diterbutil. En este caso vamos a parar a 3600 segundos. Los tiempos de operación. Ya que se trata de un reactor batch, no tiene sentido esto de flujo molar porque no hay entradas ni salidas en el reactor, por lo que el Aspen Plus te pide un tiempo de ciclo, es decir, un tiempo a la cual va a estar ingresando esta cantidad de flujo para que luego se cancele las unidades de tiempo y solo me quede concentración, mejor dicho, moles a la entrada. Una vez que ya esté el reactor batch con todas sus especificaciones, me voy a dirigir al CCTR. El CCTR también tiene las mismas condiciones, 10 atmósferas, 127 grados Celsius. Las fases en el reactor solo van a ser vapor y el tiempo de residencia vendría a ser el volumen del reactor entre el caudal de entrada. En este caso, le he puesto 1 hora para que ambos reactores operen al mismo tiempo. A un tiempo de residencia de 1 hora vamos a calcular cuánto se ha convertido en el batch y cuánto se ha convertido en el CCTR. La reacción, igualito que en el reactor batch, también se sube y es lo único que me pide. Luego se evalúan los cálculos, bueno, se corre el programa, se corre la simulación y me voy a la parte de los resultados. En los resultados tengo, es aquí, de las corrientes. En el diagrama de flujo del proceso he puesto las corrientes de salida del batch y la corriente de salida del CTR con estas nominaciones. Y aquí podemos observar que cuánto se ha convertido de cada uno. Al inicio habían 0.15 moles por hora de reactivo limitante y se han convertido en el CCTR hasta 0.04 y en el caso del PFR, perdón, aquí es el reactor batch, este no es. Y en el caso del reactor batch hasta un 0.010. Entonces, calculando la conversión de cada uno, el reactivo limitante se ha convertido en un 93% en el diterbutil y en un 72.6% en el CCTR. En este caso, el reactor batch tiene una mayor performance en la conversión del reactivo limitante. Por eso es que también obtiene más acetona que el CCTR y también obtiene más etano que el reactivo limitante. En el segundo caso vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a comparar el CCTR con el PFR. Pero ya que se tratan de reactores continuos, vamos a hacer la comparación en función a que ambos reactores tengan el mismo volumen. En este caso, para el reactor batch, voy a cambiar ya no que esté en función al tiempo, sino al volumen de reactor, y le voy a poner un volumen de referencia en 1000 litros.
este reactor batch, perdón, este reactor CCTR va a tener un volumen de 1000 litros. La reacción es la misma. La reacción es la misma, perdón. La reacción es la misma y el volumen del reactor, en este caso CCTR, va a ser de 1000 litros. Para el caso de el PFR, vamos a ir a su configuración. Tenemos, esto ya yo lo había colocado ya. Para que tenga un volumen de 1000 litros también, el caso de PFR, he colocado estas dimensiones. Longitud 5 metros y diámetro 0.504 metros. Esto con la finalidad de que el reactor PFR también tenga el mismo volumen de 1000 litros. La reacción también está subida, entonces una vez que corra la simulación voy a ir a los resultados. En este caso la columna del reactor batch la voy a eliminar y voy a abrir la columna de la corriente salida del PFR. Acá tenemos que otra vez en la alimentación, que es la misma de siempre, 0.15 de reactivo limitante, se van a ir hasta 0.46 en el CCTR y hasta 0.13 en el PFR. Esto quiere decir que en el PFR hay una mayor conversión que en el CCTR, aún así ambos tengan el mismo volumen. Esto es verdad porque el PFR es recomendable usarlo cuando se tienen reacciones en fase gaseosa. Y el CCTR es recomendable usarlo cuando se tienen reacciones en fase líquida. Por eso es que no hay esa conversión tan grande como la que tiene en el CCTR. Entonces, igual, también en el reactor batch también llegaba hasta un 0.10. En este caso, con el PFR tenemos una conversión del 90,8%. Y en el CCTR de un solamente 69,2%. Para mostrar algunas herramientas que tiene el Aspen Plus, puedo ver algunos resultados del reactor CCTR. Acá tenemos que, como es una reacción isotérmica, se necesita, es una reacción isotérmica, es un proceso isotérmico, pero la reacción exotérmica, se va a tener que purgar calor continuamente del reactor para mantener la condición de temperatura constante. En este caso, menos 3.767 watts en kilojoule, 13.000 joules. Y en el PFR, un enfriamiento de 19.000. En este caso, a pesar de que el PFR tiene una mayor conversión, se necesita un mayor enfriamiento, ya que tiene que remover más calor, 19.000 contra 13.000. Esto quiere decir que si a pesar de que el reactor de PFR, flujo pistón, obtiene una mayor conversión, que al final se obtiene un producto de mayor calidad o una conversión más deseada, la desventaja de este PFR es que tiene que remover más calor. Y sabemos que los procesos de enfriamiento son caros. Entonces se tiene que hacer un balance entre estos dos aspectos para decidir en qué reactor voy a llevar mi reacción. Ahora, también el Aspen Plus tiene tiene demasiadas herramientas. En este caso estoy presentando el perfil del PFR. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Es cómo varía la composición del reactivo limitante a lo largo del reactor. En este caso voy a graficar todos para que se visualice. En el eje X voy a poner la longitud en metros del reactor PFR y en el eje Y voy a poner a todos los componentes. Como se puede observar ahí, ahí se puede observar cómo varía la conversión del reactivo limitante y cómo aumenta la concentración de los productos a lo largo del reactor.
el eje X, como ya hemos dicho, es el PFR. Y a diferencia del reactor de tanque, la conversión varía a lo largo del reactor. En este caso, los 5 metros va a tener una concentración de reactivo limitante de 0,02 aproximadamente, mientras que los productos van aumentando. Entonces, para concluir, hemos comparado las diferencias entre conversiones de los reactores, tanto el batch con el CCTR como el CCTR con el PFR, y lo que quiero ahora mencionar es el análisis de sensibilidad, porque no solamente los simuladores nos permiten calcular conversiones, flujos, temperaturas, sino también nos permiten ver cómo avanza las conversiones, cómo avanza el proceso. Y eso lo puedo hacer con un análisis de sensibilidad, para variar un cierto parámetro y observar cómo varía el otro. Entonces, como último aspecto, voy a hacer un análisis de sensibilidad con el objetivo de obtener una conversión esta vez un poco más estricta del 96% del reactivo limitante en los dos reactores continuos, CSTR y PFR. Para tener un 96% de reactivo limitante, debo obtener 0,06 de kilomol por hora de diterbutil en la corriente final. Viendo los resultados anteriores, obteníamos más o menos en el CSTR 0,046 y en el PFR 0,13. Ahora quiero llegar a una conversión del 96%. ¿Y por qué el 96%? En realidad, esta conversión es una regla heurística. Una regla heurística es una regla basada en la experiencia que nos indica qué conversión es adecuada para procesos, y en este caso el 96% es una conversión adecuada para procesos de una sola etapa. Por eso estoy colocando este número. Lo de la regla heurística es una regla que se sigue en el diseño conceptual de procesos, que cuando hacemos el tema de diseño de procesos y debemos definir cuál es la conversión a la que queremos llegar, se dice que el 96% es un valor adecuado para una conversión de una reacción en una sola etapa. Y para una reacción de una sola etapa en equilibrio se dice que es el 0,98% de esa conversión en equilibrio. Entonces, para hacer el análisis de sensibilidad, voy a las herramientas de modelo de análisis y creo una variable. ¿Qué tipo va a ser esta variable? Bueno, en este caso para el CCTR voy a variar su volumen, o sea, qué volumen del tanque reactor me va a dar esa conversión deseada. En este caso tengo que ir a block var, variar bloques, porque bloques en Aspen le llaman a todos los reactores o a todos los equipos. Por eso es que block var. ¿Qué bloque voy a variar? En este caso CSTR. ¿Qué variable? Bueno, en este caso voy a hacer el volumen. Acá, unidades litros. Voy a poner mi punto de partida. En este caso, nosotros habíamos visto que para 1000 litros no alcanzaba, lo que llegó fue al 69% de conversión. Entonces, voy a empezar con 1000 litros, porque sé que esa conversión no he llegado todavía al 96%, y voy a terminar en un valor, por ejemplo, de 15.000 litros, o lo que es lo mismo, 15 metros cúbicos. Voy a ponerle, bueno, 20 puntos, 25 mejor. Esto es lo que voy a variar. ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Qué es lo que esa es mi variable independiente, va a ser mi variable dependiente? Entonces, voy a crear una variable dependiente que sea la conversión. ¿Qué categoría? Corrientes, porque quiero que una corriente tenga un valor definido. ¿Qué tipo? Bueno, en este caso, flujo molar. Habíamos calculado que el flujo molar que tengo que obtener en la corriente final de cada reactor sea 0,006 de diterbutil.
de la corriente out CCTR, de la salida del CCTR, del componente diterbutil. Listo. Para tabular, simplemente coloco las variables que he definido. Y bueno, corro la simulación y me voy a la parte de resultados de este. Aquí está la tabla de resultados. Aquí el volumen del CCTR en este caso es metros cúbicos. Me dice que para obtener una conversión del 0,006 aproximadamente tendría que estar en los 12.6667 metros cúbicos para alcanzar esta conversión. Se va a ver mejor si lo pongo en una gráfica. Entonces, para alcanzar el 0.006, vamos a estar más o menos aproximadamente en 12 metros cúbicos. Eso quiere decir que nuestro valor inicial, que era de 1 metro cúbico, está demasiado lejos de la conversión a la que quiero llegar. Pero esto se traduce en un reactor demasiado grande. Ahora vamos a ver el caso del PFR. ¿Cómo va a ser en el caso del PFR? Voy a eliminar esta variable, voy a crear una nueva. ¿Qué volumen de PFR necesito alcanzar para el 96%? En este caso, voy a poner el mismo procedimiento, el variable bloque, en este caso PFR. La variable va a ser, como es el PFR, ya tengo un diámetro definido, lo mejor sería cambiar la longitud de este reactor. Y este reactor, bueno, la longitud, aquí está, len, y en metros. Vamos a empezar al inicio teníamos 5 metros y alcanzábamos una conversión del 90%. En este caso voy a empezar 4 metros para que se vean más puntos y voy a terminar en 9 o en 8 metros. Bueno, voy a crearlo otra vez. Voy a ponerle 20 puntos. Listo. Ahora, ¿qué quiero lograr? Igualito que en el caso anterior, voy a poner, bueno, la conversión. Voy a hacer el mismo procedimiento. Flujo molar de la corriente, pero en este caso de la salida del PFR, el componente diterbutil y en las unidades. Lleno las variables y listo. Y nada, otra vez corre la simulación y voy a los resultados de este análisis de sensibilidad. Veo que para una distancia de Me parece que a Álvaro se le fue la señal.
Naomi, ¿estás ahí? No está Naomi, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a esperar un momento. No está en el en los estaba, pero también se desconectó hace un ratito. ¿Él era el último de su grupo? No, ¿verdad? ¿O falta alguien? Falto yo y No, luego falta faltaban dos Juan. más. Faltaba Luis. Acá. Perales Yo y también. Mamal. Ujú. Ok, a ver, un par de minutos esperamos, si no podrían continuar ustedes. Le voy a escribir al WhatsApp. Sí. Ya le escribí, pero no le llega. No se le envía el mensaje. Muchachos, disculpen, creo que se me fue el internet. Sí, Álvaro. Sigue presentando normal. ¿Dónde te quedaste? Bueno, ya había acabado. Ok. Entonces creo que continúa Perales. Sí. A ver. Ya. ¿Dónde está esto? Un segundo. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿O se lo creo? ¿Se ve la Sí pantalla? se ve la pantalla. Sí se ve. Gracias. A ver. Espera. Yo, continuando con los ejemplos de aplicaciones, les voy a presentar ahora otro problema. Este es uno más sencillo. Es una destilación. Un problema sencillo. El problema nos plantea que quieren separar, por ejemplo, propano y propileno. Es un tanto difícil ya que los puntos de ebullición son cercanos, pero con una destilación a presiones elevadas y con lo suficientes número de platos en la columna, es posible. Entonces, nos dan las composiciones en la alimentación, en libra molora, que es lo que viene a ser etano 0.3, propilenos 550, propano 200 y en butano 5 libra molora, todo en libra molora. Nos dicen que la alimentación se hace como líquido a 240 pSI, o sea que no hay fracción de vapor. En el condensador se encuentra a 220 y el reboiler a 250 pSI. Nos piden que el proceso obtenga un destilado cuya fracción molar del propano no sea mayor a 0.04 y nos indican que precisamente lo que decía Álvaro, que trabajar con Penrose, lo que vienen a ser los paquetes termodinámicos. Aquí está. Este es el Aspen HYSYS. Esta viene a ser la pantalla de inicio. En este caso leeremos a nuevo. Y nos manda aquí. El proceso para trabajar con Aspen HYSYS es un tanto sencillo, intuitivo incluso, ¿no? Primero nos dan a elegir en Component List con qué compuestos vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando con los siguientes. Metano. Metano. No. Ahí está más fácil. Si vieron, hay más de un compuesto con el mismo nombre. Eso se debe a que, dependiendo de la industria o del nombre comercial, pueden tener diferentes formas en las que se le conoce. Pero en sí es el mismo compuesto. Aspen simplemente lo introdució con diferentes nombres para que sea más fácil ubicarlo.
por ejemplo, para darles una idea, por ejemplo, si busco el agua, van a ver que hay incluso como 4 o 5, pues vienen a hacer lo mismo. Y para el ácido sulfúrico igual, hay varios, pero en sí vienen a ser el mismo compuesto, solo para que sea más fácil buscarlo. Luego se debe elegir el paquete fluidos termodinámico. En este caso nos dicen que trabaje con lo que es Penn Robinson. Basándome en un libro que tengo, que me lo dio el ingeniero Sales, Introducción a la simulación de ingeniería química, indican que para lo que es la elección del paquete de propiedades con el cual se debe trabajar, lo mejor que se puede hacer es seguir la experiencia y corroborarlo con algo experimental, en una planta piloto, por ejemplo. Debido a que existen diagramas, como el que les voy a mostrar a continuación, saltándome esto, que sirve como para ir descartando dependiendo con qué se está trabajando, por ejemplo, si es polar o no polar, electrolito o no electrolito, así, o a qué presión, vas descartando y vas llegando a unos, te quedan unos, reduces de todos los que tienes en el listado, que son todos estos, a unos 3, 4. Pero ¿cómo eliges ahora entre esos 3, 4? Por experiencia. Dice que la mejor forma de ya terminar de discernir es por experiencia. Por ejemplo, para que vean una idea, esto es el sistema del cloroformo ácido acético agua, como indica ahí abajo. Esas son gráficas del libro que les digo. La representación de las líneas de reparto experimentales. Las líneas discontinuas viene a ser experimental y basado en la bibliografía, las líneas continuas. Y esto fue hecho con el simulador. Las líneas continuas sigue siendo la bibliografía en ambas gráficas y las líneas discontinuas viene a ser la simulación, pero utilizando un diferente paquete de propiedades. En el de arriba usaron el Uniquac viral y en el de abajo usaron el NRTL Extens viral. Si ven, el de arriba conserva mayormente la forma de la curva, mientras que el de abajo no, el de abajo se va. Entonces, por lógica, en el libro indica, en este caso, aunque no sea perfecto, se trabaja con el Uniquac porque va a dar unos resultados más cercanos a lo real. Entonces, la mejor forma de saber con qué paquete de estos trabajar es tener información real de una planta o por experiencia, simular el mismo problema con los diferentes paquetes y el que te quede mejor, te quedas con ese y ya empiezas a correr las diferentes variantes que quieras dar a tu sistema. Una vez elegido el Penn Robinson, que es lo que nos pidieron, aquí también nos da las opciones de trabajar con reacción, pero al ser lo que es una destilación como tal, no lo vamos a ver. Entonces vamos a la pantalla de simulación. Nos dan todos los equipos con los que podemos trabajar. En este caso vamos a la parte de separadores, porque vamos a trabajar la destilación. Elegimos la columna de destilación y nos dan la opción de agregar las corrientes. Estas son corrientes de materia, corrientes de energía. Yo las agrego de una forma diferente, pero ahí están. Dando doble clic en lo que viene a ser la columna, nos da la opción de abrir y poder ver todo. Acá vamos, por ejemplo, no sé si logran ver el cursor. Esta es la energía del condensador, lo que está hasta arriba. El condensador nos da la opción de si es total, parcial o reflujo. En este caso lo vamos a dar a total. Pongo ahí condensado. No le pongo un nombre raro, no sé, a ver, condensador. Luego, acá abajo está el reboiler. La entrada de calor al reboiler y los fondos que ya es lo que sale. Tenemos que definir, ya tenemos las corrientes de salida del condensador, de los fondos, las corrientes de calor en lo que es el condensador, en el condensador y en el reboiler. Nos falta la corriente de entrada, esa la defino aquí. Le voy a poner alimentación. Si se dan cuenta, se están generando las corrientes. Ahí se ve la alimentación, condensador, condensado, reboiler, fondos y, bueno, el nombre de la columna. Nos indican que se debe trabajar con un número alto de platos. En el problema bueno, no lo coloqué, pero en el problema nos dijeron que era trabajarlo con 150. Y nos dice, acá nos da la opción de elegir en qué número de plato va a entrar la alimentación. También nos lo dio como sugerencia el que planteó el problema, trabajarlo en el plato 110. La alimentación va a entrar por el plato 110.
Una vez definido esto, continuamos. Aquí nos deja elegir el tipo de reboiler, si es heater o intercambiador de calor, nos da a elegir más opciones todavía. Y el tipo de circulación, lo vamos a dejar por defecto. Nos dice la presión que va a haber tanto en el condensador como en el reboiler, y también si va a haber caídas de presión. Si no, a ver, dice en el condensador 220 y en el reboiler 250. PSI. Caídas de presión. Nos da la opción de elegir la temperatura, pero es opcional, eso lo vamos a dejar aparte, ¿no? Y lo que va a haber de reflujo y el líquido de salida. Aquí me parece que era 550, me parece que era. Ya, y aquí 20. No nos deja especificar más opciones, pero eso ya es algo aparte, eso sí no lo vamos a trabajar. Una vez dado esto, falta todavía especificar algo más, que nos pedían que en la fracción del destilado, el propano no sea mayor al 0.04%. Esto se arregla aquí. Vamos a la parte, esta ya es como la tabla final, vamos a la parte de especificaciones, specs, y tenemos que agregar una más. En la columna column component fraction, lo agregamos, y aquí es cuando trabajamos con eso. Elijamos el condensador, porque es en el condensador donde vamos a elegir esto. Elegimos el componente. ¿Cuál era? El propano. Y lo ponemos 0.04. Cerramos. Y le damos a correr. A ver. Nos dice que quizás puede haber problemas debido a la alimentación y eso. Ah, no, perdón. Nos dice, es lo que me faltó, especificar la alimentación. La alimentación, como dijimos, era una entrada de líquido, entonces la fracción de vapor es 0. Nos dice que entra con 240 de presión, 240 pSI. Y nos falta también indicar en qué fracción está entrando. Bueno, también cuánto el flujo molar, flujo volumétrico, etc. De etano era 0.3. Acá se nos sale una ventana mejor. Esto es mol fraction. No, nosotros estamos con flujo molar. 0.3 libra molar, así. De propileno, perdón, 550. De propano, 200. Y de butano, 5. Ok. Ahora sí. Al haber terminado de llenar los datos necesarios para el proceso, los grados de libertad se cumplen y se corre la simulación automáticamente y listo, se completa. Vamos a la sección del condensado, por ejemplo, a ver las composiciones, sin haber tenido que agregarle algo, solito se resuelve y se ve, por ejemplo, en el propano, se aprecia que sí, nos pedían como máximo que tenga 0.04 y nos dice que de propano en el condensado va a haber 0.004, entonces 10 veces menor de la propia restricción. La mayor parte sale el propileno y por lo tanto en los fondos la mayor parte viene a estar lo que es el propano. Entrando a ver lo que es la columna, el simulador nos permite continuar revisando más cosas. Vamos a lo que es monitor, nos permite ver. En monitor vemos las especificaciones que nosotros hemos realizado, el radio de reflujo, etc. En specs están las condiciones que nosotros hemos dado, incluido la condición de que no sea mayor a 0.4. Por ejemplo, en subcooling, esto es cuando se hace refrigeración, eso no lo hemos trabajado, así que no se ve. Aquí en parámetros podemos apreciar cómo varían las diferentes condiciones de acuerdo al plato en el cual nos encontramos. Presión, por ejemplo, esta presión. Podemos ver acá también la presión y la temperatura en determinado plato. Primero es el condensador, luego los platos, así hasta llegar al 150 y de último el reboiler. Las estimaciones que ha realizado Aspen-Hysys para también de determinado número de plato y así. Y esta es una parte interesante, la eficiencia. Aspen-Hysys en este caso ha trabajado como que todo esté en una eficiencia al 100%. Si se dan cuenta, en el condensador al 100%, le pone uno. Cada plato también al 100%, etc.
Nosotros podemos variar eso de acuerdo a lo que sepamos que trabaja nuestra planta. También podemos elegirlo solo para el componente, o sea, eficiencia, la mayor eficiencia solo para el etano, solo para el propano, etc. Esto ya está. También nos da opción de, bueno, acá no es necesario, pero nos dice con qué paquete de fluidos termodinámicos se está trabajando, como les dije. Es posible trabajar con más de uno a la vez. Por ejemplo, si tienes varios equipos conectados, aparte, o sea, si fuera no sé, a un reactor y empieza a trabajar con el propileno, con el propano, etcétera, para generar una reacción, tú puedes elegir que en esta columna se trabaje con Penn Robinson, mientras que allá se está trabajando con NRTL o otro tipo de paquete, cuando ya tienes unas conexiones más amplias. En Rayfin, por ejemplo, se puede elegir lo que es las condiciones de los equipos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la torre. Te deja elegir el tipo de plato, si es empaquetado, etcétera. También te deja elegir tanto el diámetro como el espacio de los platos, etcétera. Cuando vas a Vessel te deja lo mismo, pero ahora con el reboiler y el condensador. Te deja elegir los diámetros, las alturas, volumen, la orientación también con la cual se trabaja. Aquí en el work puedes ver directamente ya lo que es los resultados como tal de todo lo que se ha hecho. Otra opción también que tienen es entrando, ahí está. Y bueno, reacción en caso hubiera. Entrando aquí abajo donde dice ambiente de la columna, te muestra, como ven aquí está la misma gráfica, ¿ya? Te muestra el gráfico, o sea, el diagrama, pero de una forma un tanto más completa. Te muestra por dónde es que entra la alimentación, como marqué hace un rato, por el plato número 110. Sube a lo que es el condensador, baja, condensa, parte es el reflujo, parte es el condensado. Vamos para allá. Estas flechas rojas indican el calor. Este está en BTU por hora, por ejemplo, ahí. Calor por condensador. Luego los fondos van a lo que es el reboiler lo regresa. El reboiler también está con su calor. Bueno, perdón, acá. El calor necesario para el reboiler. Los fondos, pero aquí podemos apreciar una forma, de forma más eficiente lo que es el interior de la columna, cómo entra el reflujo, el condensado, el boil up, etc. Las presiones también acá. Dándole clic acá, ¿dónde está? Regresamos a la pantalla original. Esto sería una torre de destilación. Como ven, HYSYS nos da una variedad de opciones para hacer, al igual que como mostró mi compañero Álvaro, igualmente nosotros aquí podríamos simular, compararlo con otra torre diferente, o podemos también simular qué pasaría si antes de la alimentación, no sé, si entra con diferentes presiones la alimentación. Hay opciones así, te sueltan las tablas de resultados. Pero en general esto viene a ser la mayor parte, al menos en forma resumida. Eso sería todo, al menos por ahora. Pasando por acá. ¿Álvaro? Le doy paso al compañero Mamani, que es el siguiente en responder. Bueno, voy a compartir una ventana. ¿Algo me Que faltó? se trata. No me acuerdo. Bueno, en este caso, ¿pueden ver por favor la pantalla? ¿Se puede ver? Disculpe. Sí. Ya. Voy a proceder a dar unos ejemplos unos ejemplos que se tratan acerca del uso de simuladores en las industrias actuales. ¿Ok? En este caso, es un análisis energético y exérgico de un ciclo de gas en Aspen, que se realizó en el simulador Aspen Plus. Bueno, em, voy a darles una pequeña introducción acerca de lo que es acerca de este proceso. De este proceso se trata acerca de, bueno, disculpen, voy a comenzar con la introducción. Ah, las producciones de azúcar y etanol a partir de la caña de azúcar originan residuos industriales.
Estos residuos pueden ser utilizados como combustibles y estos combustibles se pueden utilizar para la producción de calor y electricidad también. Bueno, en este caso se va a utilizar lo que es la vinaza, que es un residuo industrial de parte de la producción de azúcar. Con esa vinaza, a través de una columna de combustión, perdón, a través de una digestión anaeróbica, se va a llegar a producir biogás. Este biogás es una alternativa prometedora para el tratamiento residual de la industria sucroalcoholera cubana. Bueno, en la digestión anaeróbica de la viñasa se produce el biogás. Con ese biogás se puede generar electricidad y calor. Ya bueno, normalmente el proceso común antes de la mejora, porque en este caso estamos haciendo, se va a hacer una mejora utilizando simulación, pero antes de esa mejora el proceso iba por el siguiente recorrido. ¿Está bien? Bueno, el biogás que está acá, que es este, sí pueden ver el cursor, ¿verdad? Sí, ¿se puede ver el cursor? Disculpen. Sí, sí se ve. Sí. Ya, bueno, gracias. Bueno, el biogás se quema en una cámara de combustión con aire comprimido que viene a ser que el aire comprimido que pasa, el aire de la atmósfera, que es aire 1, pasa por el compresor y viene a ser, y una vez que el aire se comprime, viene a ser aire 2 y directamente el aire 2 iba a la cámara de combustión. Los gases resultantes de la combustión isobárica, o sea, los gases 3, se envían a la turbina de gas para realizar el trabajo de expansión. Esto es lo que venía a ser el proceso inicialmente. Además, se insertó un módulo transfer para poder igualar la presión del aire comprimido a la presión de la cámara de combustión, para que la combustión fuese isobárica. Ya bueno, a lo que viene acá la simulación es la siguiente. Para mejorar la eficiencia energética energética, exergética, perdón, el caso base, o sea, lo que le mencioné anteriormente, se le hace una mejora, se le simula donde se propone recalentar el aire, o sea, el aire 2, este aire 2 se propone recalentar utilizando los gases calientes de salida de la turbina. Entonces, diremos que el aire 1 de la atmósfera pasa por el compresor, genera aire 2 y este aire 2 se precalienta acá utilizando los gases calientes que son expulsados por la turbina, generando un aire 3 que ya está precalentado antes de entrar a la cámara de combustión. Entonces, ya. Bueno, seguido de eso ocurre el mismo, en la cámara de combustión se ocurre la quema del biogás, se genera se genera la combustión, los productos de combustión, entra la turbina y se puede generar energía, lo que significa electricidad. Ya en este caso, además se utilizó una especificación de diseño que se le llama FIJAT4, en el cual donde el cual se manipula el flujo de aire para mantener la temperatura de los gases de escapes de la turbina de gas. O sea, se utiliza esto para para que los gases 4, perdón, para que la temperatura de los gases 4 sea igual, perdón, discúlpeme. Se utiliza el FI, esta especificación para mantener el flujo de aire y que pueda llegar acá tranquilamente.
Bueno, como conclusiones, como resultados finales de esta mejora que se dio, se puede decir que el aumento del exceso del aire disminuye la eficiencia energética y exergética, ya que éstas se incrementan si aumenta la relación de compresión y si se precalienta el gas. En el caso mejorado, la eficiencia energética y exergética aumenta con respecto al caso base. Esto se debe al incremento de la eficiencia exergética en la cámara de combustión, ya que disminuye la destrucción exergética en la cámara de combustión por disminución de la generación de entropía al recalentar el aire. De acá se puede decir que en exceso del aire resultó ser la variable de mayor influencia, de una influencia negativa, porque como ya les acabo de mencionar, el exceso del aire disminuye la eficiencia energética, perdón, el aumento del exceso del aire disminuye la eficiencia exergética y energética. O sea, da una influencia negativa en la eficiencia de un ciclo de gas, disminuyendo significativamente la temperatura media de aportación de calor. ¿Está todo claro? O tal vez creo que no me expliqué muy bien. ¿Me podrían decir, por favor? Continúa. Ya, bueno, eso es lo que es. Este es, bueno, como lo que vemos acá se ha utilizado lo que es la simulación para mejorar un proceso, para sacarle los mayores beneficios energéticos y para no perder la calidad de energía, que viene a ser lo que es la exergia. En pocas palabras, viene a ser la calidad de la energía. Em, ya bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero en este caso ya no es en una industria, sino que viene a ser más que todo para los proyectos. Como dice el título, se trata de una simulación del proceso de producción de maltina a partir del sorgo rojo a escala piloto. O sea, vemos que también los simuladores se pueden utilizar cuando deseas hacer proyectos, no solo en la industria para mejorar procesos, sino que también para los proyectos, como ya les mencioné. Ya bueno, voy a darles una pequeña introducción acerca de lo que es este proceso. Bueno, la maltina es una bebida alimenticia carente de alcohol, muy demandada por su elevado contenido nutritivo. Bueno, en este ejemplo se trata de una simulación de una planta de producción de maltina empleando el sorgo rojo como materia prima principal, en el cual se va a realizar un estudio de sensibilidad mediante evaluando la influencia de tres variables de entrada, que viene a ser la capacidad de producción de maltina por lote, el costo de adquisición del sorgo rojo y el precio de venta de la botella de maltina. Además, también se van a evaluar indicadores económicos de importancia, que son el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. Como ven, acá estamos utilizando un simulador. Se va a hacer el análisis en un simulador donde se van a variar variables del proceso, pero también se van a obtener datos económicos. Ya bueno, el proceso es el siguiente. Primero pasa el sorgo, que es la materia prima, por la molienda. Luego pasa una maceración. La maceración consta de 4 pausas de temperatura. O sea, se hicieron a estas 4 temperaturas. Luego procede al filtrado mediante un colador, obteniéndose el mosto filtrado, que viene a ser el líquido, y el grano de sorgo húmedo, que es conocido también como afrecho. Bueno, el afrecho es lavado con agua caliente. Luego se lleva a la cocción a 100 grados Celsius. Concluida la etapa de cocción, el mosto caliente es bombeado hacia un sedimentador, donde se lleva a cabo su enfriamiento.
Una vez que el líquido llega a aproximadamente temperaturas bajas, aproximadamente 30 grados Celsius, dentro del sedimentador, es bombeado hacia un reactor en el cual se reduce su temperatura hacia aproximadamente 2 grados Celsius, haciendo, y haciendo circular glicol por el interior del serpentil del reactor. Bueno, cuando se alcanza la temperatura deseada, se procede a carbonatar la maltina fría inyectándole dióxido de carbono gaseoso hasta su total saturación, obteniéndose maltina fría carbonatada lista para ser consumida. Bueno, acá como vemos, este es el diagrama de bloques del proceso de la producción de maltina. Pero en esta imagen se ve cómo se ha puesto todo el diagrama de bloques en los procesos. En este caso se utilizó el simulador SuperPro Designer. Todo este proceso es lo mismo que esto, solo que ya está, digamos, en una versión más completa, donde se puede ver todos los equipos que se ha utilizado. Ya bueno, como les mencioné, se utilizó el simulador SuperPro Designer, aplicando las herramientas de balance de masa y energía, el diseño de equipos y cálculos económicos que contiene este software. Permitió obtener ciertos parámetros técnicos económicos del proceso bajo estudios, que viene a ser lo que inicialmente les mencionaba, que son el valor actual neto, el análisis de sensibilidad económico en este caso, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, los costos fijos y entre otros parámetros económicos. Bueno, como conclusiones del trabajo realizado en este proceso, se puede decir que em, el proceso de producción de maltina a partir del sorgo rojo a escala piloto se considera económicamente rentable por los valores que resultaron del mismo, del mismo simulador. Bueno, estos dos ejemplos que les traigo acá, que les traje, nos indican que los simuladores están presentes actualmente y se utilizan mucho en las industrias, ya sea como para mejorar procesos, ya sea para cambiar pequeñas variables que no necesariamente se tienen que hacer en planta, para ahorrarnos costos más que todo. Pero también, aparte de utilizarse en las industrias, se pueden utilizar para proyectos, para simular una gran cantidad de proyectos, una gran cantidad de procesos. Y viene a ser una herramienta muy útil, ya que nos permite utilizar cualquier tipo de equipo sin la necesidad de tener ese equipo presente, sin la necesidad de estar teniendo un sinfín de equipos ahí o materias primas, sino que simplemente con un equipo de software se puede simular todo el proceso y nos va a dar con un gran porcentaje con un pequeño porcentaje de error. Bueno, eso sería todo de mi parte. Dejo de compartir en estos momentos. Gracias, Juan. Eh, bueno, hemos finalizado la exposición de modelación y simulación. Pasaríamos ahora a la ronda de preguntas. Si es que alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento sin ningún problema. Sí, yo tengo una consulta acerca de los tipos de Aspen. ¿Cuáles son las diferentes o las características más relevantes, digamos, del Aspen Plus y el Aspen High? ¿Cuándo debo usar HYSYS y cuándo debo usar Plus? El Aspen High sí está más orientado a petróleo.
para simulación cuando trabajas con destilación de petróleo o separación de cruce. Y el plus es más para polímeros o química en general. Exacto. Aparte de los dos principales simuladores que tiene el Aspen One que acaba de mencionar Luis, también tenemos otras herramientas que también vienen con el Aspen. Tenemos el Aspen Dynamics, en donde se ve básicamente la parte de control de procesos, que de alguna manera permite importar tu trabajo que hiciste en Aspen Plus o en Aspen HYSYS a Aspen Dynamics para poder ya colocar las herramientas de control, válvulas, termómetros, controladores, todo lo que sea en control de procesos. También en el Aspen One vienen todas esas herramientas ya incluidas. Eso con respecto al Aspen Dynamics. También hay otra herramienta de Aspen One donde está el Aspen que diseña intercambiadores de calores. Hay otro paquete que es el Aspen Economics, donde se ve ya la parte de evaluación económica financiera de los procesos que tenemos. Creo que es más que todo para diseño de plantas. Y con respecto a otros simuladores que no son del paquete de Aspen, tenemos también al Pro, al KEMCAT, y cada uno con sus ventajas y desventajas. Hay otros simuladores que son gratuitos, como presentó Ruth, Y otra consulta más. que son el Coco Simulator. Sí, Si se quisiera hacer una destilación con columna de relleno, también es posible por, digamos, las características, ¿no? de los tipos de relleno que hay. De casualidad hay, digamos, sí se puede realizar. Eso es lo que pregunto, porque cuando eh, intenté el año pasado usarlo, por ejemplo, en el coco, no había esa opción. Me pregunto si el Aspen HYSYS lo tiene, ¿no? Que está más orientado a petróleo. mira, aquí estoy revisando el Aspen Plus y hay ciertas herramientas como el, el separador de lecho fluidizado. No sé si a ese te refieres. No llegué a escuchar bien. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Columnas con anillos O sea, rashing, lo que ese buscas tipo de son columnas. equipos, sí, equipos O diferentes a placas. los que se encuentran ahí. Claro, son columnas de destilación. No recuerdo Exacto. bien si en el Aspen se puede, pero creo que era en Chemcat o en Coco, donde tú puedes diseñar el equipo en MATLAB, lo diseñas con líneas de código y luego lo llamas desde el simulador. No recuerdo si en Aspen se podía, pero en esos otros tipos de simulador sí se podía hacer eso. Crear el equipo en líneas de código de MATLAB y llamarlo. Entonces, en caso de que no se encuentre el equipo, podrías hacer algo como eso. Sí, claro, habría que averiguar, ¿no? O sea, yo recuerdo, había visto un tutorial de cómo crear un purificador de agua por osmosis inversa en MATLAB, el equipo, y llamarlo, no me acuerdo si era en Chencap o en Coco, pero con uno de los dos lo llamaba y lo usaba en el simulador. O sea, lo llamaba como un equipo. Claro, sí se puede. Incluso también con códigos, con otros códigos, ¿no? Con Python. Python incluso es gratis y lo puedes Ujú. llamar con el Aspen o Visual Ujú. Basic de Excel. Entonces, sí, esa era mi pregunta porque como el año pasado intenté buscar esa opción, ¿no? Ese tipo de columnas en Coco no la encontraba, entonces de repente en Aspen sí hay. Gracias, chicos. Muy interesante eso de poder crear equipos, no sabía. En MATLAB. Supongo que también con otros lenguajes de programación se pueden crear y llamar.
Y asumo que Aspen, al ser un programa tan especializado, también tiene esa opción. De seguro la que la tiene. Me parece que usaban más que nada Sí, MATLAB debe tenerla, porque... solo que no le conozco hasta ahora. Me parece que usaban más que nada MATLAB porque Coco, creo que... Me parece que era Coco. Coco tiene como que ya la opción directamente de conectarse con MATLAB. Entonces les sale más fácil eso, que recuerdo. Yo tengo una consulta sobre en cuanto al proceso de compra, ¿qué tendría o qué procedimiento debe hacer la facultad para tener estos software? Mira, básicamente comprar la licencia, porque el software lo puedes descargar, pero el problema es la licencia y la activación. De repente, bueno, puede tener una licencia educativa, pero no estoy seguro cómo funcionaría esto, porque anteriormente en la facultad el que proveía los programas era el ingeniero Helfer. Y ahora ya no tenemos casi ningún programa, solo los gratuitos como ya no tenemos MATLAB, ahora tenemos Scilab. O, por ejemplo, solo utilizamos para análisis de datos ya solamente el Excel. Entonces, eh, eso es lo que nos está faltando, creo, ¿no? Y la parte de simulación, ya que esto de aquí ahorra bastante tiempo y hace y tiene mayor exactitud en los resultados y tiene infinitas posibilidades. Como ven en los simuladores que se presentaron, el Plus y el HYSYS, hay bastantes opciones que se pueden hacer. Hay para optimizar, hay para calcular costos económicos de cada reactor, hacer cualquier diseño que tú quieras. Entonces, creo que eso sería muy importante que debemos implementar en la facultad. Ya dependerá de qué voluntad tengan ellos de hacerlo, ¿no? De implementarlo. Pero podríamos sugerir o insistir. Bueno, chicos, la verdad, me ha parecido bastante interesante la exposición, ¿no? Y bueno, personalmente creo que eh, la simulación es algo que tiene que ir sí o sí de la mano del ingeniero químico, ¿no? Y bueno, a veces en la carrera no se le da mucha importancia a esto de las simulaciones o a la programación. Se le
deja un poquito de lado, ¿no? Y bueno, también en un futuro no solamente la simulación es la herramienta del ingeniero químico, ¿no? Va a ser el machine learning. Entonces, hace un tiempo había entrado, ¿no?, a una conferencia de cómo usar inteligencia artificial en ingeniería química, y entonces la fase de la simulación era una fase clave, ¿no? Porque el machine learning trata de predecir los datos a partir de datos experimentales que son introducidos en las simulaciones. Entonces, ya teniendo estos datos, pasas a la siguiente fase de la inteligencia artificial. Entonces, es bastante importante, ¿no? Este tema, por eso es que más bien agradezco a todos ustedes, chicos, por las ganas y por el empeño que Yo tengo una han pregunta, demostrado. Dilo, Javi. ¿Puedo? Me pareció también de una forma interesante que esto iba de la mano con lo que vendría a ser la simulación de procesos, la aplicación de diferentes cursos, ¿no? Sí, Termodinámica, balance de Javier. materia, actividades físico-químicas, en lo que vendría a ser los procesos, reactores. Pero ahora mi pregunta es, en nuestra carrera, básicamente está basada en lo que ustedes han hablado y lo han explicado muy bien, cada uno de ustedes. Pero mi pregunta es, nosotros ahora tenemos una nueva tendencia de trabajo, tal vez no aplicado directamente todavía a nosotros, pero lo va a hacer en algunos años, que es la biotecnología. Nosotros, nuestra rama está muy apegada a lo que es petroquímica, a lo que vendría a ser comportamientos de reacciones químicas que siguen no una determinada tendencia, pero ya por años de experiencia de trabajo que puede tener cierta industria, se puede determinar o por controles estadísticos que se dan algunas veces. Mi pregunta es si alguno de ustedes ha podido, ¿cómo se llama?, ver algún tipo de programa para ver el comportamiento de microorganismos, más que nada la aplicación a la biotecnología, bioprocesos, bioreactores, lo que vendría a ser, ¿no? En esta parte también tenemos la parte de los biocatalizadores, eso también es un comportamiento, y me pareció muy interesante la parte que dijeron que se puede programar un reactor en un lenguaje de programación para poder correrlo, si se puede decir la palabra correrlo, en un software, ¿no?, de ingeniería química. Mi pregunta es esa, pues, ¿no? Si es que si es que dentro del Aspen existe el Aspen, o vendría a ser el ChemCat, existe la parte de eso, ¿no?, de la biotecnología. Más que nada para el comportamiento microbiano y en los bioreactores. Muchachos, la pregunta es para todos. Cualquiera podría responder si tiene conocimiento de, en este caso, biotecnología. Bueno, por mi parte, los simuladores que yo he empleado eran más que todo para automatización de procesos, pero lo que comenta de biotecnología, no, al menos yo no he tenido experiencia en eso. Pero Entiendo. yo creo que sí se puede, porque, a ver, lo que pasa es que en un proceso, en un bioproceso, nosotros, lo que va a hacer la célula, digamos, uno es reproducirse, y dos, generar un producto que puede ser un metabolito primario o secundario, ¿no? Entonces la reacción, la forma en cómo tú vas a encontrar a la célula es a partir del chon. Entonces, por ejemplo, ustedes han proyectado, ¿no?, la pantalla de ese simulador y ustedes han agregado sus productos. Entonces, es como todo, es como toda reacción química. En realidad es una reacción química. Lo que pasa es que en lugar de tu catalizador, vas a utilizar tu bacteria. Y tú sabes que tu catalizador no influye, digamos, en la reacción, sino, bueno, solamente en la energía de la reacción, ¿no? Entonces, es un balance bastante similar a lo que nosotros conocemos. Lo que va a cambiar entre una, digamos, reacción bioquímica y una reacción que comúnmente nosotros conocemos es la cinética, ¿no?
Entonces, la cinética la vamos a obtener a partir de datos experimentales que pueden ser posteriormente simulados, ¿no? En realidad, bueno, nunca he simulado todavía un proceso, la verdad, bioquímico, pero es bien análogo, es bien análogo. Como les digo, solamente va a cambiar la constante cinética. Muchas gracias por la respuesta. Sí, justo les comentaba eso porque hace unos días, justo de parte de la universidad, creo que de Oxford, lo hicieron en inglés, corrieron en una extensión del ANSYS, no sé si diga ANSYS o ANSYS, pero sobre el mismo caso, sobre un cultivo microbiano para acelerar la creación de pinturas, no me acuerdo cómo era, pero que no emitían componentes contaminantes al ambiente. Era parte de un foro de bioprocesos, pero lo que vendría a ser en inglés. Y estaban explicando y en eso se me vino la duda, porque ellos crearon solamente un estudio microbiano, hicieron todo un programa para solamente ese estudio microbiano, el comportamiento, y a partir de ellos iban a crear un bioreactor, como es parte de allá de la ingeniería ambiental con la ingeniería química. Pero quería saber más que nada si es que había algo ligado, ¿no? O sea, el comportamiento microbiano, y como Angie lo mencionó, de parte de la cinética microbiana, que vendría a ser, es muy particular, no es tan, no es igual a la que generalmente se trabaja con petróleo, con otro tipo de compuestos, ¿no? Eso es lo que iba a mi duda. Pero muchas gracias, chicos. Gracias. Muy buena la presentación. Chicos, más bien para mencionarles, hay el cuestionario, les envié temprano y si es que lo pueden completar sería bueno porque esto es para la evaluación de cada uno de los expositores, así como nosotros los estamos evaluando, ellos también después cuando nos toque la exposición vamos a poder evaluarlos, ¿no? Vamos a poder evaluarnos ellos de la misma forma. Como el objetivo de tener la mejora de la exposición, ¿no? Hay una parte, sección de crítica para mejora. Ahí es donde se puede poner los puntos en los cuales crees que el expositor al que has escuchado este, no se ha reflejado bien en la exposición. Pero todo es anónimo, no se preocupen. Muchachos, ¿alguno tiene otra pregunta acerca de la modelación, simulación? Si tienen instalados los programas, algo. El link del Aspen lo puse en el grupo de Telegram. Y bueno, voy a volver a mandar el link para los que no han podido descargarlo, no han podido instalarlo, y para que lo puedan tener. Sería genial que todos lo podamos manejar porque realmente es una herramienta muy, pero muy buena, que permite demasiadas cosas. Prácticamente, si tú deseas, puedes resolver todo el libro de Lebespiel de diseño de reactores con esos simuladores. Igual otros cursos, como balance de materia o la misma, el curso de transferencia de masa. Entonces, comentario, todo es bienvenido. La idea es que participemos. Si no tienen nada más que agregar, chicos, para las preguntas y siguen rellenar el cuestionario, creo que esto podría ser todo hasta la siguiente exposición. Álvaro, ¿cuál es la siguiente que toca?
Sí, pero yo tengo una consulta. ¿El formulario también lo tengo que llenar, por ejemplo, yo para evaluar lo que comentaron mis compañeros, o solo llenan los que no han expuesto hoy? No, también puedes evaluar tú a tus compañeros porque ha sido parte de las personas que he escuchado. Normal. Ah, ya. Gracias. A ver, para lanzar un comentario. En realidad esto de aprender lo de simulación, algún programa de simulación, es ponerse al día. No es que se pongan en la vanguardia porque el Aspen existe desde hace cuánto, el ChemCAD desde cuándo, MATLAB desde cuánto. El problema es que en la facultad no se profundiza mucho sobre estos temas. Va un poco desligado del software. Y creo que esa es una gran desventaja que nos están dando en la formación y que yo espero que próximamente se pueda corregir. En este aspecto, yo no sé si alguno de ustedes ya sabe lo suficiente como para poder enseñar. Hacer así una conferencia como esta, pero yendo paso por paso, ¿no? Haciendo como un curso. Tú, Álvaro, tal vez, o Perales. Yo no creo, la verdad, porque, o sea, lo poco que sé del Aspen ha sido con un manual que me dio el ingeniero Salas. Me lo dio ese tiempo, me lo dio donde llevé balance de materia con él. Y en parte por YouTube, pero sí, sería bueno que también lo implementen al menos algo en la universidad, porque al menos en los cursos que he llevado, como por ejemplo, eh, ¿qué fue lo que llevamos con Sandívar? Juan, ¿te acuerdas? ¿Qué curso era? ¿Análisis numérico? No me acuerdo cuál era. Sí, análisis numérico, creo. Sí, sí, El era software, el software lo mencionó, pero nunca lo llegó a tocar como tal, o sea, todo lo hacíamos a mano y sentía como que le faltaba algo al curso, no, o sea, cuando yo, si algún día voy a trabajar a planta, no creo que me sienten y me digan ya hazlo a mano, ¿no? Me piden que lo haga al menos en Excel o en algo. Y no siento que me haya entrenado lo suficiente como para trabajarlo así en software, entonces siento que estoy saliendo algo incompleto de la carrera. Efectivamente, y justamente hace unos días estaba conversando en el curso de gestión empresarial con el ingeniero Fernández, y él comentaba que era el primer alumno de su promoción, que tenía muchas capacidades de análisis, que tenía buenas notas en todos sus cursos, pero cuando fue a trabajar en Repsol, creo que fue Repsol o Petroperú, no le exigían nada de eso. En el día a día no hacía nada de eso. Le enseñaban a usar un software de esos tiempos y básicamente con eso era lo que trabajaba. Y todas las ecuaciones que se había aprendido, todos los cursos de termodinámica, eso ya estaba implícito y escrito en las líneas de código. Entonces él tenía que aprender, tuvo que aprender. Y rescatando eso, ¿no? Aquí ya cada uno debería por lo menos manejar o salir de la universidad con un lenguaje de programación. Y le recomendaría qué es lo que son para análisis de datos más enfocados a más librerías, que son con Python y con Go. Con esos dos lenguajes les recomendaría empezar, ¿no? Y bueno, para rescatar esto, toda la charla de hoy, ¿estos vídeos dónde se están colgando? ¿Están colgándose en Facebook o en algún sitio? Los están colgando en Facebook y también en YouTube. Ah, ya. Ok. ¿Me pueden pasar el link también para ponerlo en mi plataforma? Ya, normal. Se le va a pasar a todos el link en el grupo de Kenworth para que lo puedan tener. Ya, ok. La próxima semana. Concuerdo contigo, Diego, muchas cosas sobre el lenguaje de programación. Disculpa. Sí, continúo. Sí, me parece muy bien el aporte que acabas de decir de los lenguajes de programación porque realmente son muy importantes. Eh, una cosa que quería comentar a lo que me dijiste acerca del ejemplo del ingeniero que mencionaste, era que, bueno, uno cuando hace la simulación, de todas maneras no siente la confianza como para
para decir, bueno, este es el resultado correcto, porque la computadora no piensa por ti. Ujú. Entonces, yo antes de hacer estos ejercicios que tenía acá, lo hice a mano, primero. Lo hice a mano con lo que uno sabe por la experiencia que ha tenido en los cursos que he llevado. Y resulta muy importante los conocimientos previos porque luego, cuando haces la simulación, no sabes si este valor, si te sale un volumen de 1000 litros o 1000 metros cúbicos y de repente tienes una suspicacia acerca de ese resultado. Entonces, lo más importante creo que es llevar de la mano las dos partes. Si tú sabes bien cómo modelar, cómo simular, cómo establecer tus ecuaciones, cómo hacer correctamente tus balances de materia, luego vas a saber cómo funciona tu mismo simulador y vas a ver cuál es la filosofía que sigue, cuál es lo que, qué es lo que, cómo simula, cómo calcula sus variables. Entonces, una vez que concuerdes los resultados de tu trabajo a mano con los resultados de la simulación, ahí te das cuenta que ese es el camino que debes llevar. Eso es lo que quería agregar, porque es muy difícil saber, sale un resultado y de repente no sabes si es correcto o no. Entonces, lo que te asegura eso es tu teoría, lo que has practicado, lo que has aprendido en tus cursos. Claro, creo que lo que dije dio una mala impresión acerca de saber teoría, ¿no? En este caso, lo que nos diferencia un poco de los técnicos es que conocemos la teoría y conociendo la teoría podemos aplicarla, ¿no es cierto? Y haciendo uso de este software en este caso. Entonces, sí, claro, tienes mucha razón, que lo que se sabe en los cursos, lo que se aprende y la capacidad de también poder hacerlo a mano es una gran diferencia, es un componente muy diferencial entre los profesionales, creo. Y bueno, eso. Sí, Justo claro. también para agregar a eso de la simulación de lo que vendría a ser los procesos, tengo un conocido que trabaja en Repsol, es uno de los amigos de mi familia, y me menciona mucho eso, que si es que en parte, si tengo aspiraciones para la petroquímica o alguno del grupo tiene aspiraciones para la petroquímica, es muy importante y ahora casi es una forma de, ¿cómo se dice?, de clasificar a los que postulan, si es que han llevado un curso de, bueno, en realidad dos, un lenguaje de programación aplicable a los procesos al que vas a entrar y el otro es el AutoCAD, que también lo están evaluando por tal vez un sentido espacial o geométrico que tú tengas de las cosas para que puedas así entender, ¿no? Por así decirlo, cuando tú ya lo veas plasmado en un tablero de control, por así decirlo. Es algo que les puedo agregar por un comentario que me han dado, para que lo puedan tener en cuenta. En realidad esto aplica en muchas de las industrias actuales, ¿no? El proceso de automatización, al menos acá en Perú, es muy lento por distintos motivos, ¿no? Pero lo que se busca siempre, lo que me han comentado en las industrias es profesionales a futuro. Y si pueden tener profesionales así, eso ya es un gran filtro. Espero que les pueda servir ese comentario, ¿no? Para que puedan profundizar en conocimientos de programación y un poco de AutoCAD, ¿no? Que es esencial para todo ahora, creo. Gracias, Javier, por tu recomendación. Quería saber qué tema es el de la próxima semana, si es la próxima semana o dentro de 2 semanas, porque había leído un mensaje que era de 2 semanas ahora. Sí, Luis, perdón, Diego, es dentro de 2 semanas. El siguiente tema me parece que es energías renovables a las 8 de la noche, el domingo. Ok, también soy Luis. ¿Quiénes exponen en ese tema? Mm, la verdad, no he memorizado la tabla, pero Ya, ok, normal, lo podemos revisar. Bueno, ahí Pero saben ya los que se han apuntado, ¿no? Y igual hay que sí. revisarlo. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Si es que alguien no tiene algún otro Eso aporte. sería todo. Ujú. ¿Alguien tiene algún aporte, chicos? Que puedan mencionarlo. Normal, con toda confianza. Chicos, no olviden los formularios. Ah, claro, eso les dije. Hay buenas cantidad de respuestas ya.
Como le digo, es anónimo. Sí, bueno muchachos, muchas gracias por la participación y nada, que podamos seguir participando así, comentando y cada vez podamos soltarnos más. Y nos vemos dentro de 2 semanas a las 8 por aquí con el siguiente tema y con los siguientes expositores. Ok, muchachos, cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Y buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches, chicos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches, chicos.